seminario es una apuesta muy personal. Estoy absolutamente convencida que lo que conecta el pasado y el presente es este enfoque, y me encantaría que pudiéramos definir un equipo multidisciplinar que pudiera empezar a pensar cómo aplicar esta mirada a los diferentes ámbitos de atención a las personas. Así que os invito fervientemente a mirároslo con cariño y sobre todo a darle difusión y a inscribiros. Por otra parte, en Acción en Red nos gusta mejorar. En vuestra carpetilla tendréis una hoja de evaluación. La jornada de hoy tiene una asistencia muy líquida. Quiere decir que la gente entra y sale un poco en función de su disponibilidad horaria. Si os tenéis que ir antes de finalizar la tarde, os agradeceríamos que nos dejarais el cuestionario encima de la mesa de la entrada, para que podamos hacer pues, la pertinente evaluación de la jornada. Y ahora ya sí, sin más prolegómenos, pues tengo el gran placer de presentaros a Josemi y a César, que vienen en representación del Instituto Navarro de Memoria, a los que se dejaron liar sin demasiados ruegos, pero sí con 6 meses de esfuerzo para poder estar aquí hoy con nosotras, para contarnos cuál es la arquitectura institucional que ahora mismo tiene la Comunidad Foral de Navarra en materia de memoria histórica, qué es lo que nos van a pasar a contar. Creo que la única ventaja que tiene llegar de los últimos a las políticas públicas de memoria es que podemos aprender de los aciertos y los errores de los demás y sobre todo ponernos al día para pensar en colectivo cómo podemos hacerlo mejor. Josemi es historiador, es investigador y escritor, ha sido sindicalista y también docente de secundaria. Desde 2016 fue nombrado jefe de sección de memoria histórica del Gobierno de Navarra y desde 2018 ejerce como director del Instituto Navarro de Memoria. César Layama, por su parte, también es historiador, investigador y docente de secundaria, así como profesor en la UPN, en la Universidad Pública de Navarra. Desde 2016 trabaja en la sección de memoria histórica y desde 2018 es jefe de sección. Sin más, vamos a hacer pues una presentación y después lo que más nos interesa es que podamos establecer un diálogo sobre todo lo que nos van a contar, que ya os aviso que nos van a poner los dientes un poquito largos, que también es a lo que vienen. A ver si así nos entran muchas ganas de hacer muchas cosas. Todo vuestro. Gracias, Yerba. Buenos días, gracias a todas y a todos por venir. Como bien han dicho los que me han precedido, en una mañana del sábado, que es una mañana muy hermosa. Acércate al micro. Hago falta ahí. ¿Sí falta? Sí. ¿No? Así sobra entonces. Mira, a ver. Sí, ahora. ¿Mejor? Este te lo tienes que hacer para mí. Acércatelo. Este es de los de cerca. Bueno, decía que gracias a todas y a todos por venir en una mañana de sábado que ha salido soleada o casi soleada y que por lo tanto ha invitado a salir de casa y a participar en unas jornadas que yo creo que son muy necesarias. El compromiso con Yerba fue inmediato, sobre todo porque la ilusión que destilaba pues era muy contagiosa. Y en este caso, como nosotros también somos fácilmente convencibles, somos gente de fácil convencer, pues bueno, nos dejamos embarcar en esta historia que yo creo que es muy importante. Me gustaría agradecer a la organización, en nombre de la consejera de Ana Ollo Ugalde y del director general Martín Zabalzárregui, nuestra presencia en este foro para intentar mostrar con toda humildad, pero también con la cabeza bien alta, todo lo que se ha hecho durante estos 4 años últimos en Navarra en materia de memoria histórica y en materia de memoria, que es de lo que estamos trabajando en los últimos meses. Os iremos explicando cómo se ha ido estructurando lo que es el Instituto Navarro de la Memoria, de dónde viene y sobre todo a dónde vamos. Y bueno, en la línea un poco recogiendo algunas de las apreciaciones que las personas que me han precedido y que con buen criterio han establecido, los marcos legales son necesarios, pero no son imprescindibles. Y en este sentido, la Ley de Memoria Histórica, o mal llamada Memoria Histórica del Estado español, pues es un referente o un elemento que nos puede hacer pensar
Había una ley, pero en el caso de Navarra y en el caso de otras comunidades, durante muchos años, a partir sobre todo del gobierno del Partido Popular, había una ley, pero no había políticas públicas de memoria. Y en este sentido sí que también me gustaría recordar y levantar pues, la cabeza también bien alta. En marzo del año pasado, en el 2018, ante esa ausencia de políticas públicas de memoria por parte de Madrid, nos reunimos 14 comunidades autónomas en Pamplona, en marzo del 2018, para crear la primera red interautonómica en defensa de la memoria histórica, o en defensa de lo que fueron o de lo que queríamos que fueran las políticas públicas de memoria histórica en el Estado español. Esa red en principio no tuvo un segundo encuentro, que estaba previsto celebrarlo en septiembre de ese año 18 en Sevilla, así se acordó en las conclusiones, y no se llevó a cabo porque hubo un cambio de gobierno y se asumieron por parte del Estado español, por parte del Gobierno de Madrid, las competencias en materia de memoria histórica. Sí que hubo, hay que decirlo, una reunión de todas las comunidades en Madrid, a la que yo tuve el placer de asistir, y allí se comprobó que es necesario trabajar de forma consensuada, de forma conjunta, en lo que es la implementación de políticas públicas de memoria en todo el territorio español. Y en este sentido también, antes de comenzar, me gustaría señalar otro elemento que me imagino que luego también Joseba lo planteará. En este sentido es fundamental, y sobre todo porque aquí estáis representantes de diferentes asociaciones, es fundamental que para que este proyecto de impulso, de implementación de las políticas públicas de memoria, para que sea exitoso, debemos trabajar de la mano, las instituciones y las asociaciones. En Navarra, al menos, había una reivindicación histórica, y yo creo que a ella nos referiremos en varias ocasiones, y es el hecho de que las instituciones asumiéramos la responsabilidad de implementar políticas públicas de memoria, pero que desde ningún punto de vista nos convirtiésemos en quienes eclipsáramos a esas asociaciones. Desde nuestro punto de vista, las asociaciones deben ser el motor que siga nutriendo durante, en nuestro caso, los años 19, 20, 21, 22, 23 y sucesivos, deben ser el motor que nutra lo que es esas políticas públicas de memoria. Y no deben cejar en su empeño. Es decir, nosotros haremos en buena medida lo que la sociedad demanda, o intentaremos hacerlo. Con el paso del tiempo me imagino que aquello que no se haya hecho se seguirá haciendo, se volverá a hacer, se hará y se volverá a rehacer en todas las veces que sea necesario. Y en el caso de Navarra, y acabo ya el preámbulo, la relación con las asociaciones es permanente. De hecho, hay, también lo repetiré, una mesa de asociaciones donde la institución, en este caso el Instituto Navarro de la Memoria, se reúne con esa mesa de asociaciones, porque en el caso de Navarra hay muchas asociaciones. Las hay históricas, las hay que tienen ya 20 años, las hay que tienen 10 y las hay que tienen 1 año solamente. Entonces, no todas ellas están representadas en las instituciones que ya se han creado con motivo de la Ley 33/2013, lo cual no es óbice para que se trabaje con ellas, y de hecho esa mesa de asociaciones lo que pretende es hacer ese trabajo. Bueno, en principio, por empezar por algún lado, en el caso de Navarra, las políticas públicas de memoria comienzan con un objetivo muy claro, que es el respeto a los derechos humanos. Es decir, parten de ese respeto hacia los derechos humanos y lo que buscan es favorecer, mejorar, fortalecer la convivencia dentro de lo que es la sociedad navarra en particular. Y podemos decir que son 2 los compromisos que también se ha dicho por parte de los ponentes anteriormente. Por una parte, el deber de memoria que tenemos como sociedad democrática que queremos ser o que somos, y por otra parte, el derecho que tienen las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, estamos fundiendo el derecho, los derechos que contemplan la ley, y el deber que como sociedad estamos teniendo. Al mismo tiempo estamos trabajando, llevamos 4 años al menos trabajando en 2 planos, por simplificarlo de alguna forma. Un plano más individual o familiar, de cada una de las víctimas, cada víctima en su contexto victimológico, como os explicaré un poquito más adelante. No estamos hablando en Navarra solamente de memoria histórica, sino que también hablamos de otro tipo de conflictos. Trabajamos en ese plano individual desde el derecho que la familia, de los represaliados en este caso, tienen de la víctima, tienen al derecho al reconocimiento, a la reparación y a la verdad. Pero al mismo tiempo, dentro de ese deber como sociedad, también tenemos o trabajamos en un plano, que es un plano más colectivo, más global como sociedad, para intentar, en la medida de lo posible, reparar como sociedad a esas víctimas y garantizar que no se va a volver a repetir aquello que ocurrió hace muchos años.
En este sentido, también son dos los objetivos, por ir simplificándolo. Por una parte, la construcción de una convivencia real y justa, como os ponemos ahí, y siempre partiendo, y es algo que cuando analicemos el programa de Escuelas con Memoria lo insistiremos por activa y por pasiva, siempre desde una memoria crítica hacia esos procesos de vulneración de derechos humanos que se produjeron, en este caso, a partir de 1936 y que se mantuvieron durante largas décadas, con el objetivo de crear pues, una memoria que se construya desde la ética y desde ese respeto a los derechos humanos. Y aquí hay otro elemento importante que también se señalaba en quienes me habían precedido. Las leyes son importantes, pero más que las leyes incluso, para que se puedan poner en marcha esas políticas, es que hay acuerdos programáticos por parte de los partidos políticos que van a gobernar o por parte de aquellos partidos políticos que van a apoyar un gobierno determinado. Y en este sentido, Navarra es otro ejemplo. La ley es del 33-2013, es del 26 de noviembre de 2013. En aquellos momentos, año 14 y año 15, gobernaba UPN y la ley prácticamente no se puso en marcha en casi ninguno de sus aspectos fundamentales. Solamente de forma testimonial. Hay cosas que se hicieron. Incluso se llevó a cabo un pequeño programa de exhumaciones, pero justo, qué casualidad, se aprobó 2-3 meses antes de las elecciones del año 2015, con lo cual ese carácter electoralista, desde mi punto de vista, desluce un tanto lo que es la actitud, en ese caso, del partido en el gobierno. A partir del año 2015 hay un acuerdo programático de las 4 fuerzas que sustentan el gobierno del cambio, que ha venido a llamarse, y ese acuerdo programático se compromete a que las políticas públicas de memoria se implementen en la sociedad navarra, a partir de una institucionalización de esas prácticas y de esas políticas. Durante el año 2015 al 19 se va creando una estructura que os explicaré a continuación y a partir del año 2019, con las nuevas elecciones, se mantiene un acuerdo, que en este caso no es un cuatripartito, sino un tripartito más un partido que le apoya, y en este caso lo que cambian son los actores políticos. Desaparece un partido político del escenario de gobierno y aparece otro que es el que tiene en este caso la presidencia del gobierno, que es el Partido Socialista de Navarra. Entonces, en este sentido, el compromiso por parte de estos 3 partidos que sustentan al gobierno, Podemos, Geroa Bai y PSN, que tiene la presidencia, es un compromiso firme para implementar no solamente la Ley 33-2013, que es la que en este caso es la semejante a la que estamos debatiendo hoy aquí, sino otras leyes que tenemos en el caso de Navarra. Bueno, nuestras políticas públicas de memoria tienen a la memoria como eje central y una memoria que se divide, fruto de ese acuerdo programático que se desarrolló en el año 2015, en 2 planos. Por una parte, la memoria histórica, una memoria histórica que comienza en 1936 con el golpe militar y que iría hasta 1975-78 y que se sustenta, por simplificarlo, en 2 textos legales. La Ley 33-2013 de 26 de noviembre de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos y ciudadanas víctimas del golpe militar y la Ley 29-2018 de 26 de diciembre, hace apenas 11 meses. Una ley de lugares de la memoria histórica de Navarra. Una ley que aquí la tenéis, o un desarrollo que lo tenéis dentro de vuestra propia ley, que nosotros también lo teníamos de forma muy sintética en la Ley 33-2013, pero que el gobierno anterior quiso dotarle de un rango de ley para fortalecer esos lugares de la memoria histórica como lugares de transmisión y de conversión de espacios de terror en espacios de convivencia y sobre todo de transmisión de valores respetuosos con los derechos humanos, especialmente en los ámbitos educativos. La otra memoria que conforma la memoria es la memoria reciente, esa que surge aproximadamente en 1960 y que va hasta la actualidad. Una memoria que abarca lo que es la lucha armada de ETA, el terrorismo de ETA y de otros terrorismos, y para ello se ampara en una ley también foral, la Ley 9-2010, y también la Ley de Violencia Política por parte de los grupos de extrema derecha y de funcionarios públicos. Una ley que es la Ley Foral 16-2019. Ese es el marco legal en el que nos estamos moviendo. Y cuando estamos hablando de memoria histórica seguimos un camino, pero cuando estamos hablando de memoria reciente, pues estamos hablando de otro. Dentro de estas políticas públicas de memoria, en el año 2018 surge el Instituto Navarro de la Memoria, que tiene, por resumirlo también mucho, 4 objetivos fundamentales. Por una parte, es la herramienta que se ha creado dentro de la estructura del Gobierno de Navarra para coordinar las políticas públicas de memoria.
Y ya veréis un poquito ahora cuáles son esas políticas públicas. En nuestras manos está, en principio, junto con las personas que trabajan con nosotros, la preservación del patrimonio de la memoria. Una preservación o una memoria que no es solamente documental o archivística, no son solo documentos escritos, sino que también es una memoria fotográfica. Y por ello tenemos, como veremos después, fondos fotográficos muy interesantes. Pero también estamos desarrollando un plan de recuperación de testimonios, un archivo oral que pretende convertirse en un referente en el Estado español, que en estos momentos podemos tener 200 entrevistas, pero que podemos llegar a tener, como os explicará luego César, muchas más a partir de proyectos de grabación y sobre todo de adquisición de entrevistas que ya están grabadas. También es una memoria audiovisual. Hay grabaciones que se han hecho durante los últimos años que pretendemos recuperarlas. El Instituto también está elaborando y encargando informes, haciendo uso de ese derecho que tienen las víctimas a la verdad, informes sobre memoria histórica, pero también sobre memoria reciente. Y el objetivo fundamental, la divulgación de esa memoria, a partir, como veremos después, de exposiciones o de jornadas. El Instituto está dentro de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos es una dirección que está dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas. El Departamento de Relaciones Ciudadanas es un departamento transversal que tiene en esta legislatura solamente 3 direcciones generales: Acción Exterior, Euskera, Euskaravidea y Paz, Convivencia y Derechos Humanos, pero que en la legislatura anterior tenía más direcciones generales. Tenía Igualdad, tenía... ¿Cuál? Y alguna más que se me ha ido ahora. ¿Perdón? Sí, dentro de Igualdad. Bueno, tenía alguna dirección general más porque se constituyó el Departamento de Relaciones Ciudadanas como Comunicación, también me dice César. Era como un departamento transversal, y dentro de esta transversalidad que el Gobierno quería desarrollar o implementar, pues el Departamento de Relaciones Ciudadanas ejercía esa función. La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, como veis en el árbol, tiene 2 servicios. Por una parte, el Servicio de Memoria, que es el Instituto Navarro de Memoria, y por otra parte, el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos. Cada uno de estos servicios tiene 2 secciones. En el caso del Servicio de Convivencia, la sección de Convivencia, y en el caso de también el Servicio de Convivencia, la atención a víctimas, la Oficina de Atención a Víctimas, que es una sección. Y en el caso del Instituto Navarro de la Memoria, tiene 2 secciones. La sección de Memoria, en la que está César hasta ahora, porque a partir de la semana que viene va a pasar a la sección de documentación, y otro compañero vendrá a la sección de Memoria. Dentro de o debajo de lo que es el servicio del Instituto Navarro de la Memoria y de la sección de documentación, ahí caería una tercera persona que es una documentalista que está trabajando en estos momentos con nosotros. Esa es más o menos la estructura. A esto habría que añadirle pues una persona que se encarga del servicio jurídico, una persona que se encarga de la administración y una persona, un técnico, que se encarga de la atención o que ayuda a la sección de atención a las víctimas, y otra persona que gestiona proyectos o procesos administrativos. En total, en estos momentos, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, a partir de la semana que viene, seremos 12 personas. Eso es para que Begoña vaya apuntando la cifra y pueda presionar pues un poquito. Bien, dentro del Instituto Navarro de la Memoria, por separar de alguna manera, por una parte, una de sus responsabilidades es la puesta en marcha de políticas públicas de memoria, que es a lo que se va a referir después Josemi también en materia de memoria histórica, pero a la vez está también la puesta en marcha de un centro de documentación, ¿no? De alguna manera, como se ha visto en los objetivos del Instituto Navarro de la Memoria, están todas las acciones que tienen que ver con la preservación del patrimonio de la memoria, su difusión y divulgación, y puesto un poco a disposición de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en las tareas en que estamos ahora inmersos son tareas más de fondo, van más lentas, hay que ir proyectando y pues exigen plazos temporales más amplios, no son igual tan inmediatas como una serie de primeras medidas que se pueden poner
creemos, y nosotros así lo hemos hecho, digamos, rápidamente en marcha, estas son ya son proyectos a más largo plazo, ¿no? La construcción de un fondo documental de la memoria, que además tiene también como otra función la promoción de investigación en materia tanto de memoria histórica como de memoria reciente. Luego nosotros vamos a centrarnos, ¿no?, en las cuestiones de memoria histórica, pero sí queríamos plantear un poco ese panorama global, ¿no? Bueno, a partir de ahí la idea está, bueno, aquí los nombres tienen también su importancia, ¿no? Tienen su importancia porque cuando aparecemos como un centro de documentación aparecemos dentro de, bueno, ya de unas estructuras administrativas existentes. Por ejemplo, ahí, bueno, estamos ahora en el Archivo Histórico Provincial y, bueno, nosotros ahí en Cultura y tenemos archivos. Bueno, ¿y ustedes aquí a qué vienen, no? Ya estábamos los archivos, bueno, estamos ahí, ¿no?, haciendo un poco este encaje. Pues somos otra cosa, no somos un archivo físico, ¿no?, sino la idea es ser un archivo virtual y es un centro, por eso la idea de centro de documentación, que es más mediación, ¿no?, está más dirigido hacia el público, es más virtual. Nosotros no nos vamos a encargar de la custodia de fondos físicos, etcétera, que eso es una función más específica del servicio de archivos, sino nos estamos volcando digamos, en la difusión, en la divulgación, la puesta de los materiales bueno, pues, a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y ese es un poco uno de los motores de la labor del centro de documentación, ¿no? Este centro de documentación tiene, como digamos, tiene tres ejes importantes. Por una parte sería la documentación en sí misma, y aquí la idea, como digo, subyace el hecho de que sean fondos virtuales, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando es localizar, digitalizar y poner a disposición. ¿Fondos de qué tipo? Fondos procedentes de colecciones particulares de personas, bueno, hay que decir en esto, irá apareciendo, ¿no? En Navarra el impulso a las acciones de memoria es muy antiguo, ¿no? Y el esfuerzo de familiares y vecinos en la transición para llevar a cabo exhumaciones de las personas que habían sido asesinadas y de las que se conocían sus lugares de enterramiento, pues fue muy temprano, ¿no? Y eso ha generado, a su vez, todo ese trabajo de memoria ha generado un patrimonio, ¿no? Eso es patrimonio de memoria. No es simplemente bueno, cuál fue el paradero represaliado, sino es también toda la historia que han ido recorriendo sus familiares, sus allegados, sus vecinos, y a su vez ellos mismos han sido generadores de documentación muy rica, ¿no? Entonces nosotros hemos comenzado por ahí, ¿no? Tenemos, esto está disponible en internet, habíamos traído para ver, pero bueno, no ha sido posible, pero es fácilmente localizable, son fondos, como digo, de fotografías, de recordatorios, de poemas, de muy variopintos, ¿no?, que respetan un poco la estructura que esas personas le han querido dar. Eso iría por una parte, ¿no? Y por otra parte está, bueno, los convenios que estamos intentando cerrar con otros archivos del Estado, o bueno, todos aquellos fondos que están alejados, que son complejos de acceder por parte de la ciudadanía. En otros entrar en colaboración, digitalizar y ponerlos un poco a disposición, ¿no? Ahí fuera en la vitrina he visto que había unas fichas de presos, pues por ejemplo esas fichas que están en el AGA, nosotros hemos entrado en un proyecto de digitalización y las estamos comenzando a poner a disposición, ¿no? Están en el AGA, quien quiera puede ir allá a verlas, pero evidentemente pues para un familiar eso es una cosa que es compleja y es una cosa especializada, ¿no? Por una parte los fondos, ¿no? Hay otros, ¿no? Pero no me quiero extender demasiado. Una biblioteca especializada, en este momento unos 1.300 volúmenes en materias de memoria, tanto histórica como reciente, y de derechos humanos. Y luego el Fondo de Memoria Oral, que ya ha hablado Josemi, a través de proyectos de grabación de entrevistas estamos realizando, y la captación de otros existentes, ¿no? Esto está llevando un trabajo ya muy profundo que todavía no es visible, pero que sus primeros resultados esperamos ya exponerlos públicamente a partir de, como muy tarde, de la primavera del próximo año, ¿no?
y la referencia es, estamos tratando con unos fondos aproximadamente, calculamos entre unas 400 entrevistas, con todo un proceso de, bueno, un poco siguiendo la estela, en ese sentido ha sido pionero el Memorial Democràtic de Cataluña, a través de un vocabulario controlado y un tesauro, bueno, pues organizar un poco todo ese material para que sea fácilmente localizable aquello que le interesa a cada persona. Dentro de las actividades de difusión estaría, bueno, por una parte las exposiciones, algunas que hemos promovido nosotros y otras que bueno, pues que estamos exhibiendo, que han realizado otros organismos, el desarrollo de jornadas, muy especialmente las jornadas de paz, convivencia y derechos humanos se celebran en primavera, procurando dar caminos también a otras expresiones, no sea esto simplemente una cuestión del lenguaje oral, ¿no? Sino manifestaciones artísticas, de la literatura, también de lenguajes audiovisuales, etcétera. El desarrollo de informes, y se citan algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el estudio sobre la situación procesal de los atentados terroristas con resultado de muerte relacionados con la Comunidad Foral de Navarra, para hacer un balance de los casos no esclarecidos, y actos de reconocimiento. Profundizaremos ahora un poco más en materia de memoria histórica al respecto, ¿no? Y también la organización de jornadas, estoy aquí resaltando algunas que no tienen que ver directamente con memoria histórica, pero sería, por ejemplo, la jornada la jornada Ser Víctima, Memoria y Convivencia, con 3 víctimas del terrorismo que expusieron su testimonio, o las jornadas ya que pretenden promover, pues, una cultura de paz y convivencia que, como digo, se desarrollan en primavera. Y en la línea de elaboración de informes, también fuera de lo que sería el ámbito de la memoria histórica que vamos a tratar ahora, pues se han ido encargando informes sobre víctimas mortales de ETA, personas heridas en atentados terroristas, sobre casos no esclarecidos, un proyecto sobre el movimiento de objeción de conciencia en Navarra y el movimiento de insumisión, toda esa historia, que ha ido acompañada también con las grabaciones de testimonios, y también un informe sobre la memoria familiar, social e institucional de 4 víctimas diferentes, bueno, pues de violencia de funcionarios del Estado, como por ejemplo José Luis Cano, Gladys del Estal o Germán Rodríguez, que mueren en contexto de manifestaciones callejeras en diferentes momentos y demás, ¿no? O Miquel Zabalza, que es una persona que muere víctima de las torturas, ¿no? Este sería un poco el panorama general. Seguimos. Sí. Bueno, nos centramos ahora en el ámbito de la memoria histórica, que es para lo que en principio nos habíais llamado, un poquito sobre todo para centrarnos. En el ámbito de la memoria histórica tenemos 5 ejes prioritarios sobre los que venimos trabajando desde el año 2015 y que evidentemente vamos a continuar en estos 4 años siguientes. Os los pongo ahí. Por una parte, la localización, y ahora iremos un poquito por cada uno de ellos. La localización e identificación de asesinados y desaparecidos tras el golpe militar del 36. Los actos de reconocimiento y reparación, el programa de escuelas con memoria, en este caso por nuestra parte y en el caso del otro servicio por la paz y la convivencia, la identificación y la protección de los lugares de memoria y por último la retirada de simbología franquista y la democratización del espacio público. Por lo que respecta al primer bloque, que para nosotras y nosotros es el más importante, las exhumaciones e identificaciones, aquí es preciso recordar, como decía César, que hay una larga trayectoria en Navarra. En 1978, 1979 y 1980, Navarra, La Rioja y en menor medida, pero también de forma importante, Extremadura, también de forma testimonial en otras regiones del Estado español, iniciaron lo que se conoce con el nombre de exhumaciones tempranas. En el caso de Navarra, las cifras hablan de que se pudieron sacar en torno a 2.000 personas en aquellos años. Un proceso de exhumaciones, que luego os lo mostraremos en una exposición y en un libro que hemos sacado. Proceso de exhumaciones, como digo, donde las familias de los represaliados fueron quienes con sus propios medios fueron a las fosas a levantarlas y a sacar a sus familiares que habían sido allí asesinados.
Un proceso que se paralizó a partir de 1980. Durante los años siguientes del siglo XX el proceso prácticamente quedó paralizado y a partir del año 2000, especialmente a partir del año 2003, con la prospección de Azqueta por parte de ABNA y del 2005 con la exhumación que se hizo en un pueblo de Navarra que se llama Fustiñana, a partir de ese momento se reactiva de nuevo el proceso de exhumaciones y durante los 10 años siguientes son las asociaciones de memoria histórica, en especial ABNA, en especial Chimparta con el cementerio de las Botellas en Ezcaba o en el Monte Ezcaba, quienes impulsan todo ese proceso de prospección y exhumación. Durante esos 10 años aproximadamente van a ser rescatados 121 cuerpos en Navarra y a partir de ese momento, 2015, cuando entra el Gobierno del Cambio, pues nosotros en principio, el Gobierno de Navarra asume la responsabilidad de la financiación, de la organización de todo lo que es el proceso de exhumaciones. Un proceso de exhumaciones que sería muy largo de contar, como es el plan, pero que quiero dejar por lo menos 3 o 4 ideas que son las más importantes desde nuestro punto de vista. Por una parte, se firma un convenio anual con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Desde el año 2016, 2017, 18, 19 y 20, el año que viene firmaremos, se le dota de 100.000 euros y con esto se financia la localización e investigación de las fosas que previamente en un plan de exhumaciones que hemos discutido, que hemos consensuado con las asociaciones, son las que vamos a abordar al año siguiente. Se elabora un plan de trabajo. Cada año hay en torno a 30 fosas que son las que vamos a prospectar y, si tenemos suerte, a exhumar. Se calendarizan en función de las condiciones meteorológicas, de las condiciones del terreno, de dónde están situadas y a partir de ahí pues se establece el protocolo. El protocolo pasa por que Aranzadi e incluso desde aquí las asociaciones documenten la fosa. Esa documentación pasa a Aranzadi, que la fortalece con un proceso adicional de investigación y a partir de ese momento pues nos envían el informe preliminar y el plan arqueológico de intervención, como bien hacen constantemente, y nosotros lo tramitamos ante la sección de patrimonio del Gobierno de Navarra. Una vez obtenido el permiso, hablamos con los propietarios, si son propietarios particulares y si no con los ayuntamientos o concejos, y les planteamos la propia resolución de patrimonio. Le da 2 meses para poder recurrir la resolución favorable y en el caso de que no se produzca un recurso, pues evidentemente el proceso continúa y aunque haya recurso, por ahora también continúa. Durante estos 4 años aproximadamente, porque esto comenzaría en el 16, 17, 18, 19, 4 años, habremos llevado más o menos habremos hecho unas 55 prospecciones. De ellas han salido exitosas 22 y de ellas han salido restos de 109 personas, que son las que hemos recuperado. En el caso de Navarra, a diferencia de otras comunidades, hay un problema adicional, y también se comentaba antes. El problema de que los asesinatos se producen fundamentalmente en cunetas, se producen en el monte, y por lo tanto no existen registros, igual que en otros lugares, pero que en algunos sí que lo hay, registros de dónde están las fosas. Y en este sentido ha sido fundamental durante estos últimos años, y así pues el testimonio de Paulina, de Esteban, de Teodoro y de otras muchas personas pues ha sido fundamental para poder concretar el lugar donde estaba emplazada la fosa. Y evidentemente cada vez que sacamos una nota de prensa diciendo que hemos recuperado 1, 2, 3 o 20 cuerpos, como en la última fosa que sacamos en el Coto Redondo de Irizkun, cerca de Pamplona, unos 13 kilómetros, seguimos exhortando a la población, a aquellas personas que tienen 80, 85, 90, 95 años, a que sigan informándonos acerca de dónde es posible que exista una fosa. Y hemos notado en los últimos meses, en los últimos años, que ha habido pues una cierta concienciación y que son cada vez más las noticias que nos indican que en un punto determinado, eso sí, no siempre es precisa la información, pero para eso está Aranzadi, nos indican que allí hay una posible fosa. Una vez que los restos han sido exhumados, van, como en todos los procesos, en este caso al laboratorio de Aranzadi, donde hacen todo el estudio y lo individualizan los restos, y de allí se sacan las muestras que se envían a un laboratorio público que es Nasertic, que lo tenéis ahí en la parte de la derecha, donde se recogen esas muestras. ¿Y por qué? Pues porque en septiembre de 2016 el Gobierno de Navarra creó un banco de ADN. Un banco de ADN que va tomando muestras. Tenemos 219 expedientes abiertos y que al mismo tiempo recoge las muestras que les manda Aranzadi para poder cotejarlas.
Esto ha permitido que en los últimos 4 años hayamos podido identificar a 24 personas que habían sido asesinadas. Personas que se han devuelto a sus familiares en homenajes que se han hecho por parte, en este caso, de los ayuntamientos, en algunos casos, o de las propias asociaciones. El segundo elemento que queremos destacar son los actos de reconocimiento y reparación. Y aquí hay 2 planos también. Voy deprisa porque hay muchas cosas que contar. Por una parte, el Gobierno de Navarra ha organizado durante estos 4 años 5 actos que creemos que son emblemáticos, a colectivos fundamentalmente. Pero al mismo tiempo hemos participado en todos aquellos homenajes que las asociaciones y las entidades locales han organizado, en recuerdo de familiares o en recuerdo de colectivos o en recuerdo de todo lo que ha sido la represión fue la represión durante aquellos años. En octubre del 2015, nada más constituirse el gobierno, se homenajeó a los 33 empleados de Diputación que habían sido asesinados, tras un informe que hizo el Fondo Documental de la UGNA. El 10 de septiembre del 2016, tenéis ahí una fotografía en la parte superior, se hizo un homenaje a los maestros y maestras que habían sido asesinados y represaliados como consecuencia del golpe militar. Se puso una plaquita, en este caso en la plaza de San José, que es donde estaba la Escuela Normal de Magisterio, donde, como anécdota, yo estudié, donde yo inicié mis estudios, y aquello fue muy hermoso, muy bonito, y se colocó un panel con el nombre de los 350 aproximadamente nombres, está incompleto, de maestros y maestras y personal docente o no docente que había sido represaliado. Tengo también que deciros que ese panel en estos momentos está en el Salón de Actos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y que todas las reuniones que se hacen en ese punto permiten que a la salida todo el mundo lo vea y pueda leer los nombres y se pueda incluso detener en los nombres que allí aparecen. El 30 de septiembre del 2017 hicimos un homenaje en el campo de Gurs a los navarros y navarras que por allí pasaron, que pudieron ser en torno a 400, 450, 500. El campo de Gurs está cerquita de Oloro, en Santa Magui. Es un campo de concentración, el campo de los vascos, que ha sido investigado y que, junto con Raimon Villalba, con Monique, con Milén, que son personas que trabajan en la Asociación Tierra de Memoria y de Lucha, pues hemos mantenido una relación muy intensa durante los últimos, y seguimos manteniéndola durante los últimos 4 años, y eso ha permitido pues organizar diferentes actividades allá. No solamente este homenaje, que fue un homenaje muy emotivo, junto con el Endacari, la Comunidad Autónoma Vasca, y con las autoridades de Aquitania, sino también con los familiares que pasaron por el campo de concentración. Bueno, teníamos unos vídeos que, como veis, no se ven demasiado bien, con lo cual, pues bueno, si a alguien le interesa, los podemos dejar y pasar. El 15 de septiembre del año 2018 hicimos otro homenaje, en este caso en el Parque de la Memoria de Sartaguda, que es el parque emblemático de la memoria que se levantó en el año 2008 gracias al impulso de la Asociación Pueblo de las Viudas y de AGNA 36, y que este año ha pasado a ser propiedad del Gobierno de Navarra, o más que propiedad, es el que lo gestiona. En ese parque hicimos un homenaje a las familias de todas aquellas personas que habían participado en los procesos de exhumación del año 78-80. Y ese mismo año, el mes siguiente, el 30 de octubre del 2018, hicimos un homenaje, en este caso en el cementerio de Torrero, a todas las personas, a todos los navarros que habían sido fusilados en el tercio de Sanjurjo. Son 5 homenajes que han ido marcando, señalando el camino durante los últimos 4 años. A partir de ahora se plantearán otros homenajes, algunos de los cuales están contemplados en la propia Ley 33/2013 y que no se han hecho porque estamos a la espera de que se produzca el marco temporal adecuado para poderlo desarrollar. De eso, si queréis, luego en el debate podemos hablar. Y en este sentido, pues lo que pretendemos es reconocer a todas aquellas personas y sobre todo colectivos que han sufrido la represión sufrieron la represión durante el franquismo. Bueno, otra de los ejes emblemáticos o ejes prioritarios que os planteaba antes era la retirada de simbología franquista. El objetivo ha sido muy claro: la democratización del espacio público. Y en este sentido, nada más entrar en el Gobierno a partir del año 2016, iniciamos un programa de retirada en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos
y con las entidades locales, ayuntamientos y concejos pequeñitos. Se solicitó a los ayuntamientos que enviasen un censo de simbología franquista que todavía existía en sus localidades. Lo enviaron, no todas, pero un buen número sí. Se contrastó con un informe que había previo, ya había habido una investigación por parte del Fondo Documental de la UBNA y por parte de algunas asociaciones, y se elaboró un censo provisional de simbología franquista. Este censo se presentó a la Comisión Técnica de Coordinación en materia de memoria histórica, y ahí se elaboró un censo provisional. Ese censo provisional tiene unas recomendaciones que marcan cómo se deben, desde nuestro punto de vista, retirar. Estamos hablando de placas, estamos hablando de laureadas, estamos hablando de menciones franquistas, estamos hablando de menciones y concesiones de hijos adoptivos y predilectos a personas vinculadas al franquismo, estamos hablando de nombres de calles. Todo este proceso se inició a partir de la elaboración de ese censo y aprobación por parte del Gobierno de ese censo provisional, y se han ido retirando durante los últimos años. Quizás la acción más emblemática en el caso de Navarra fue la eliminación del escudo franquista que estaba en el tímpano del Palacio de Diputación. Tenéis esa fotografía en la parte superior, ahí está el escudo, y su sustitución por un escudo democrático, en este caso que es el que se ha colocado sobre el viejo óculo que existe en el Palacio. Además de este censo, además de estas actividades, nos hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta a finales del año pasado, de que todavía existían muchas menciones franquistas ocultas. Hicimos un primer proyecto en aquellos ayuntamientos que en Navarra, a la altura de 1940, tenían más de 2.500 habitantes. Contratamos a un equipo de investigación, 3 historiadores recién salidos de la carrera, estaban haciendo el máster incluso en esos momentos, y fueron buceando por las actas municipales de los ayuntamientos. Descubrieron un buen puñado de menciones franquistas, de acuerdos que nombraban a Franco, en este caso en Navarra, en torno a enero de 1948, como hijo adoptivo y predilecto, no solamente a Franco, sino a Mola, a Luis Valero Bermejo, que fue gobernador civil en Navarra, y a otros personajes vinculados al franquismo. Se comunicó a los ayuntamientos, y los ayuntamientos que tenían esos acuerdos todavía vigentes los revocaron. Hicimos un segundo estudio a partir de los ayuntamientos de más de 1.500 habitantes, y volvieron a salir otro número importante de menciones honoríficas. Y hemos hecho un tercero que se va a presentar la semana que viene o la siguiente, donde se determina que en los pueblos con más de 700 habitantes en 1940 pues existían en este caso en torno a 40 menciones honoríficas, y hemos hecho pues unos 35 pueblos. Lo cual significa que esto, el censo provisional, sigue siendo provisional, y que se irá nutriendo, y en la medida de lo posible, como os pongo en la siguiente diapositiva, pues van apareciendo cifras que van dando muestra de cuál era el censo, de cuál ha sido el nivel de retirada, de que todavía queda algún símbolo sin retirar, es cierto, y de que evidentemente nuestra función y nuestra labor en estos momentos es seguir presionando a los ayuntamientos y concejos para que procedan a su retirada. A la izquierda, a mi izquierda, a vuestra izquierda también, tenéis un contenedor de madera, un contenedor precioso de Construyendo el franquismo. Es una exposición que pusimos este año en el Paseo Sarasate, en el centro de la ciudad, donde había un mapa interactivo, donde pinchabas y encontrabas en tu pueblo o en los pueblos que buscabas las menciones honoríficas, los escudos, las laureadas que existían, la simbología franquista en definitiva, en cada una de las zonas. Aquello fue pues tuneado un poquito el contenedor con placas de vivienda, con placas de nombres de calles, con algunos mensajes en la línea de lo que os estoy comentando, que es el proceso de democratización del espacio público. Un proyecto que sigue abierto. Otra de las líneas prioritarias es la declaración de lugares como lugares de memoria. Tenemos una ley, la Ley Foral 29/2018 de 28 de diciembre, que marca el camino a seguir. ¿Qué es un lugar de la memoria histórica en Navarra? Pues un lugar de la memoria histórica en Navarra son fosas, pero también son lugares de detención, son lugares donde ocurrieron hechos relevantes en el año 36-39, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, son también lugares de memoria aquellos memoriales que las asociaciones o entidades locales han podido construir para recordar lo que sucedió. Y en este sentido, la ley nos obliga a proteger esos lugares de memoria. La ley nos obliga a preservar esa memoria,
y nos obliga a señalizar y a visibilizar esa memoria. En estos momentos en Navarra existen 13 lugares de memoria declarados y registrados como lugares de la memoria histórica de Navarra, que van a ser o que ya están protegidos por la ley y que por lo tanto van a ser divulgados. Y el mes que viene probablemente, o en enero como muy tarde, se colocará en cada uno de esos lugares. Ahí tenéis el monolito que hay entre Vidangoz e Igal, en este caso conmemorando o recordando el trabajo de los esclavos del franquismo. Si sale el vídeo se verá un barracón que hemos reconstruido, que es donde estaban viviendo los presos, que construyeron la carretera que une en este caso el Valle del Salazar y del Roncal. Pero no solamente hemos trabajado en estos ámbitos, hemos trabajado en otros, como pueden ser la dignificación de las fosas, la fosa de Olave, la fosa de Ocho Portillo, que es una sima donde arrojaron a 11 personas, la fosa de Ibero, es decir, fosas, lugares de detención. Estamos trabajando con ello y lo vamos a hacer ya para el año que viene, y al mismo tiempo lo hacemos también con esos espacios memoriales. Tenéis un mapa, o teníais un mapa en la diapositiva, que es el mapa de fosas, donde aparecen las fosas que en Navarra están prospectadas, exhumadas, pero hay una capa más, que es la que establece los 13 lugares de memoria histórica que ya hay en Navarra y que están registrados. Pinchando en cada uno de ellos podremos encontrar fotografías, una descripción y algunos vídeos que muestran cómo es el entorno donde se produjeron aquellos hechos. Sí. Bien, otro de los ejes de actuación es el programa Escuelas con Memoria. Y bueno, en la presentación ya os han dicho que los dos procedemos del ámbito de la educación secundaria, y desde luego era una cuestión que teníamos muy clara y que la vamos también transmitiendo en todos los foros, tanto internos como externos, ¿no? Porque también tenemos que tener esa mirada un poco de futuro, ¿no? La memoria, evidentemente, hay núcleos, ¿no?, de la sociedad más interesados, pueden ser los propios familiares o las asociaciones, pero esto es una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Compromete a la sociedad en su conjunto. Y sobre todo compromete la forma en cómo vamos a transmitir ese legado del pasado a las generaciones más jóvenes. Bueno, las familias van pasando, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, hay una lógica vital, ¿no?, que va a ir pasando. ¿Qué va a quedar de todo esto después, ¿no? Cuando no estemos los que aquí nos hemos reunido, ¿no? ¿Qué queda de esto, ¿no? ¿Cuál es la lección para el futuro, ¿no? Para nosotros esta es una cuestión clave. Por tanto, este programa nosotros lo hemos entendido siempre como un programa transversal, de tal manera que Escuelas con Memoria, bueno, entra por todos los ejes de actuación que tenemos. Y rara es la actuación que estamos haciendo que no contemple de alguna manera la participación también de jóvenes, ¿no? No solo en exhumaciones, ya que hablaremos, sino en otros lugares de memoria, por ejemplo, como los dos ejes quizá más importantes, ¿no? Y nosotros esto nos lo planteamos también, otro criterio que venía un poco de nuestra experiencia docente, muchas veces, no solo en memoria, cuando con muy buena voluntad pues organizaciones o sectores comprometidos creen que hay algo que trasladar a la sociedad, a la educación, bueno, considera que la manera de hacerlo es preparar un artefacto educativo, una unidad didáctica o algo similar, y ya está, ¿no? Y con eso ya hemos cumplido el objetivo. Nosotros que conocemos el tema desde dentro, sabemos que eso es, hay que hacerlo, hay que modificar los currículos, hay que preparar materiales, pero eso es insuficiente. Lo que hay que modificar es sobre todo la práctica docente. La práctica docente se modifica trabajando con los profesores, con las profesoras, creando proyectos que se ajusten a las realidades de los centros, a las preocupaciones, a los intereses, y poniendo nosotros también los recursos, la interlocución con ellos. Nosotros no hemos venido aquí a crear un relato cerrado que haya que transmitir tal cual, sino venimos a generar situaciones, a generar contextos, a generar posibilidades, ¿no?
Y para nosotros, bueno, creemos que desde luego con la gente que estamos trabajando en educación, la satisfacción por ahí ha sido muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando transmitir? Bueno, pues transmitimos una memoria crítica desde algo que la didáctica de las ciencias sociales, bueno, pues por lo menos desde planteamientos renovadores se tiene muy claro, que es la problematización del presente. Es decir, esto no es simplemente una cuestión que venimos a traeros del pasado, sino es algo que está afectando a nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Y cuando uno va por la geografía, ¿no? Y encuentra un monolito, encuentra un reconocimiento o participa en una exhumación, está hablando de algo que le interroga y le cuestiona, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento de este programa, ¿no? En el cual también se pretende poner a dialogar mundos que no siempre tienen fácil la aproximación física, ¿no? Poner a dialogar a jóvenes con familiares, poner a dialogar a jóvenes con técnicos, poner a dialogar a jóvenes con asociaciones, ¿no? Todo eso. Había experiencias anteriores, hay que decirlo, o sea, es decir, las asociaciones también siempre habían tenido esa preocupación, y lo que permite la institución muchas veces es la sistematización, ¿no? Y llegar a donde, bueno, pues no se puede llegar meramente desde el voluntarismo. La idea final, contribuir a la creación de una sociedad más justa, más ética, más respetuosa con los derechos humanos. Bueno, yo aquí os diría que en este tiempo, bueno, destaco dos cifras: 150 docentes han participado en estas experiencias procedentes de 35 centros, ¿no? Y esto todavía está en proceso de institucionalización, ¿no? Tiene tres ejes. Uno es la formación del profesorado. Todos los años creamos ofrecemos formación para el profesorado y procuramos que sea una formación interesante, trayendo experiencias, trayendo ejemplos que luego se puedan llevar al aula, ofertando una serie de actividades en las que ellos puedan participar, y sobre todo a donde queremos llegar es a la creación de una red de escuelas con memoria, donde sean los propios centros los que alimentan sus proyectos de memoria y nosotros los respaldamos, ¿no? En este sentido, bueno, hay aquí algunas de las iniciativas, ¿no?, que podemos plantear. Algunas son muy interesantes, las tenéis en la red, Es decir, estos vídeos están ahí colocados y hay experiencias que, bueno, al que le interese en ese ámbito, yo creo que son muy interesantes. Las botellas de la libertad es una experiencia educativa en la que hemos movido 2 años distintos, 400 alumnos y alumnas en cada una de ellas, y a partir de la recreación de la ruta que siguieron los presos que consiguieron fugarse del fuerte de San Cristóbal y alcanzar la frontera francesa, ¿no?, una epopeya de película, ¿no?, donde la gran mayoría fueron masacrados y otros tantos más, no, la gran mayoría no, más fueron los devueltos al penal, pero más de 200 quedan muertos por el camino y enterrados allá en el monte. Y bueno, eso ha dado lugar a la creación de un sendero de gran recorrido, y con estos alumnos y alumnas recorremos 2 etapas, un día una con una parte, otro día otra, ¿no? Y esta es una experiencia, ha sido magnífica, ¿no? Una experiencia en la que participan familiares, en la que hay un símbolo que es la botella. Bueno, Joseba luego a lo mejor os comentará, ellos promovieron la exhumación de un cementerio, el cementerio de las botellas, donde esa botella simbolizaba, ¿no?, la identidad de cada preso. Nosotros lo hemos convertido en un testigo, ¿no?, que esas botellas llevan mensajes, llevan poemas, llevan fotografías de esos presos, y estos alumnos las llevan a aquel destino que la mayoría no consiguió alcanzar, ¿no?, que es la libertad. Y en Urepel, que es una pequeña población de la Baja Navarra francesa, están allá depositadas en su ayuntamiento. Encuentros intergeneracionales con víctimas, visitas a exhumaciones que han generado también situaciones muy interesantes, como os hemos comentado, y también proyectos artísticos en esa línea de aprovechar otro tipo de expresiones, ¿no? No voy a poner los vídeos por no alargar. Bien,
volvemos al centro de documentación del que ya he hablado antes y me voy a centrar en algunas de las cuestiones, ¿no?, que tienen aquí importancia. Hemos dicho que una de sus funciones era la promoción de investigación, memoria histórica y memoria reciente. En memoria histórica esto sobre todo se sustancia a través de un convenio con el Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, que surgió en 2011, apoyado por el Parlamento. En primer momento fue el Parlamento el que lo sostuvo. Decimos que no siempre la acción parlamentaria o la de gobierno van a ir de la mano. Durante varios años no fue así, y a partir del gobierno del cambio del 2015 también entra el gobierno a apoyar ese proyecto y financiar ese proyecto de investigación que está en la Universidad Pública de Navarra, cuyo objetivo es la investigación para esclarecer las consecuencias de la represión franquista, que tiene una base de datos pública en Internet, Memoria Oroimena, que es de uso público y donde, bueno, en este momento hay más de 16.000 registros que corresponden, bueno, a las más de 3.000 personas asesinadas en Navarra, más las 400 muertes, algo más de 400 muertes en cautividad, más de 13.000 presos y presas, etc. El mapa de fosas también entra dentro de, digamos, de esta parte de la difusión. Bueno, esto quizá ya son herramientas más conocidas. Y también, como decíamos, planteamos como un objetivo importante la divulgación de esa memoria, ¿no? Bueno, soy, ¿no? Ya, que soy, Ah, tienes ahí. Bueno, me gustaría ya pues ir acabando para que nos queden al menos 15 minutos para que podamos intervenir e interactuar. Tampoco quiero repetirme más. Ahí tenéis tres carteles. La exposición Ezkaba, que es la que teníamos un vídeo pinchadito para que lo vieseis, es la que rememoraba la fuga del 22 de mayo de 1938 y que se dividió en tres partes. Por una parte los presos que había en el penal, por otra parte las redes de solidaridad y por otra parte lo que llamamos Morir en Ezkaba, donde aparecía todo lo que fueron las exhumaciones que se habían hecho en torno al monte Ezkaba. Había una cuarta parte de esa exposición que era Escuelas con Memoria, que, como bien ha dicho César, es uno de los elementos fundamentales, si no el más importante de nuestro trabajo. A su lado está la exposición Urazpian Bajo Tierra, que es una exposición donde se da cuenta de las exhumaciones que se hicieron entre 1978 y 1980. La exposición de Ezkaba estuvo durante un año en 22 pueblos, rolando por todos los pueblos de un sitio a otro, y la vieron miles de personas. Y la exposición Bajo Tierra es una exposición más pequeñita, más humilde, pero que se ha hecho de esa manera para que pueda ir por todos los rincones de la geografía navarra, y todavía se está programando en los pueblos, sobre todo de la Ribera, que es donde más represión hubo. Y la que tenéis en verde, que es Asesinando por convicción, es una exposición que en este caso no es nuestra en su origen. Es una exposición que viene de Alemania, de una fundación, que es la Fundación Pinel, y que cuando nos la presentaron en su momento la hemos adaptado para que se adapte a un lenguaje mucho más visual, mucho más adaptado a lo que es el lenguaje que cualquier tipo de persona con discapacidad pueda interpretar. Esta exposición lo que narra, lo que cuenta, es el programa T4, que es el programa que pusieron en marcha los nazis para acabar con todas las personas discapacitadas a partir de septiembre y octubre de 1939. Nos llamó la atención, nos pareció impactante y además que considerábamos que era un tema que encajaba perfectamente con lo que era la divulgación de la memoria. Tenemos dos publicaciones nuestras. La primera fue Tejiendo Redes, donde dábamos cuenta, y lo voy a contar un poquito, de lo que fueron las redes de solidaridad en torno al fuerte de San Cristóbal, a los presos que allí estaban. Y la segunda es un catálogo, Bajo Tierra, donde se da cuenta de los tres momentos de exhumaciones, que son el año 78-80, del 2005 al 2015 y del 2015 al 2019. Un catálogo, o un libro, perdón, en este caso, porque también había un catálogo, que por suerte se ha quedado ya desfasado, porque las últimas 22 exhumaciones no están contempladas, lo cual, como podéis imaginar, pues nos alegra enormemente. Y voy acabando ya con una
con una diapositiva que la hemos puesto porque esta es la forma de trabajar que nosotros estamos desarrollando en estos momentos. Estamos trabajando a través de proyectos. César ha explicado los proyectos educativos, pero también hay proyectos sociales. El proyecto Ezkaba 1938-2018, cuando surge, es un proyecto que intenta abarcar diferentes ámbitos, ámbitos sociales, ámbitos educativos, ámbitos memorialistas, ámbitos de todo tipo. Dentro del proyecto Ezkaba tenemos una de las partes de las exhumaciones, son las personas que protagonizaron la fuga, una fuga donde se fugaron casi 800 presos, donde murieron en el monte 206. Entonces, dentro del plan de exhumaciones hay fosas de esa fuga y hemos conseguido exhumar a un número importante de esos presos. Por lo tanto, hablamos de exhumaciones en el proyecto Ezkaba. Pero hablamos, como decía César, de la ruta GR225, que está siendo recorrida por decenas, cientos, y yo me atrevería a decir casi que va a ser recorrida por miles de personas, miles de senderistas, desde Ezkaba hasta Urepel. Es un gran recorrido de 55 kilómetros, dividido en 4 etapas, que tiene toda una logística que permite dormir, que permite comer, que permite incluso hacerla de una tirada, los 55 kilómetros. Hay quien la hace en 8 horas, estos que son muy avezados, pero nos permite también trabajar esa GR225 con el alumnado, que es las botellas de la libertad. Nos permite contactar con las familias e impulsar lo que es la recuperación de los restos a través del banco de ADN. Nos ha permitido grabar testimonios que han nutrido la exposición de Ezkaba 1938-2018 y que nos ha permitido y que nos ha nutrido lo que es el Centro de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria. Nos ha permitido la publicación de un libro donde hablamos de mujeres, de esas redes de solidaridad que se fueron creando en torno al fuerte de San Cristóbal. Nos ha permitido recuperar el cementerio de las botellas, que era una de las reivindicaciones que Chimparta, en este caso, más había puesto sobre la mesa. Nos ha permitido recuperar el muro exterior, salvo un trocito que esperamos abordarlo el año que viene, porque ahí también se dieron cita a otras inclemencias, no tecnológicas, sino la procesionaria, que impidió que el campo de trabajo continuase. Y nos ha permitido montar una exposición donde se da cuenta de todo lo que hemos trabajado en torno a Ezkaba, recogiendo además, poniendo el acento en el trabajo de las asociaciones. Y en este caso, y ya con esto acabamos, hay una serie de logos ahí puestos. Ahí tenemos actores muy importantes como EUROM, el Observatorio Europeo de las Memorias, que tiene un proyecto europeo y del cual somos socios, pero hemos trabajado también con el CSIC en varios congresos. Tenemos un convenio, como ha dicho César, con la UCNA, tenemos un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, hemos participado en los encuentros transfronterizos que hacen las asociaciones de memoria histórica, estamos trabajando con los amigos de la Red Comet para traer a los aviadores aliados que caían. Estamos trabajando con ABNA, con Chimparta, con Amapola del Camino, con el Pueblo de las Viudas, con Memoria Guindidea, con Astuac y con otras muchas asociaciones que hay en Navarra, las cuales, como he dicho, están integradas, 6 de sus miembros representativos están integradas en esa mesa de asociaciones y 2 de ellos están integradas en la Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica, que es ese órgano vinculante que establece la Ley 33/2013 y que es el órgano de participación de la sociedad navarra en general, de partidos políticos, de asociaciones, de los propios departamentos dentro del Gobierno de Navarra, y que es quien en buena medida tiene que validar algunas de las actuaciones de las políticas públicas que estamos implementando. Y bueno, y esto es un poco así, hay cosas más cosas que contar, pero no hay tiempo. Son 1:15 y nos gustaría que intervinieseis para que pudiésemos contestar algunas dudas o algunas críticas que pueda haber. Bueno, en primer lugar, ¿me oís? Soy Alejandro Villa Allande del Ateneo Republicano de Asturias. Y en primer lugar felicitaros porque, vamos, parece que estáis en la vanguardia de todo el país en el asunto de la memoria histórica. Tengo una pregunta. Reflejabais ahí un presupuesto de 100.000 euros
y yo no sé si son anuales o son para los 4 años. Anuales. Son anuales, sí. Bien. En segundo lugar, mencionaste que habéis cambiado un escudo y habéis puesto un escudo democrático. ¿Cómo es ese escudo? Es el escudo de Navarra. Ah, El escudo de Navarra. El escudo de Navarra. Igual no se veía bien en la... Igual no es el escudo de Navarra. Después, hablabais de un homenaje a los navarros que estaban en el tercio de Sanjurjo. En pantalla, tú has dicho el tercio de Fanjul. No, ¿sí? No, ¿sí? Sí. Sanjurjo. Bueno, en Torrero hubo un campo de concentración, en Zaragoza. Lo sé porque ahí estuvo internado mi suegro, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? Es decir, ¿qué navarros estuvieron en ese tercio? ¿O cómo fueron víctimas? A ver, Es una historia muy macabra. Sí, bueno, así rápido, en síntesis, porque cada una de estas cuestiones se podría dar para mucho, ¿no? Pero bueno, en Navarra la represión salvaje y terrible comienza desde el 19 de julio y julio, agosto, septiembre son meses muy sangrientos, pero en un momento determinado los sublevados pensaban que aquello, y muchos fueron pensando que volvían para segar, o sea que era como una especie de paseo, ¿no? Llega un momento en que aquello se ve que va en serio, que va para largo, y decir, bueno, pues hay como un cambio de criterio, ¿no? En vez de solo matarlos aquí, oye, pues que los maten en primera línea de frente, ¿no? Y hay una intención de reclutar a la fuerza a izquierdistas para que formen, digamos, las primeras fuerzas, o sea, de choque, o la alternativa es al frente o al fuerte, es decir, a la cárcel o al final a la cuneta, ¿no? Entonces hay un alistamiento masivo en un tercio de la región que lleva el nombre de Sanjurjo de Pamplona, y en el que entran aproximadamente 800 izquierdistas, ¿no? Los trasladan al frente de Aragón y cuando llevan a entrar en combate parece que hay esto no está del todo seguro, pero parece que hay unos rumores, llegan a los jefes militares de que pensaban desertar en masa, ¿no? O sea, llegar a la primera línea al frente y cruzar, ¿no? Entonces los vuelven a trasladar a los camiones y durante los primeros días de octubre los fusilan con ametrallamiento durante varios días, ¿no? Son 200 y pico navarros, los que también hay riojanos, los que son asesinados allá y enterrados en una fosa común dentro del espacio de enterramiento común de Zaragoza, donde había, en el cementerio terreno, donde había 2000 personas enterradas. Estos eran un grupo de unos 225, cuyas familias también dentro de ese proceso, lo ha comentado José, de desconexiones tempranas, ya en el año 80 exhumaron aquellos cuerpos y los trasladaron en un acto muy masivo y donde participaron más de 600 personas, llegadas en autobuses y demás, y los trasladaron a sus pueblos de origen. Ese es un poco esto. La última es, los centros de enseñanza donde estáis haciendo esta labor, que hay que hacerla en todos los sitios, ¿incluye también a los centros concertados o privados que hay en Navarra? A ver, el programa de Escuelas con Memoria es un político azul que ya mandaremos a algunos ejemplares porque no hemos podido traer, porque no había ya. El programa de Escuelas con Memoria, lo que se viene trabajando desde hace 4 años, y este año ya, con el motivo, hemos creado una mesa de trabajo con el Departamento de Educación, en que tenemos una reunión mensual para consolidar esta red de centros que trabajan en red. Entonces, evidentemente, esto se ha presentado en colegios públicos, en institutos públicos, en colegios privados, en colegios concertados, en todos los colegios. Como decía César, estamos convencidos de que, más que en el currículum que se enseñe también lo que ocurrió en aquellos años, este tipo de conocimiento es mucho más positivo que sea a partir de un proyecto de centro. Queremos que los centros se conviertan en escuelas con memoria, que sea un acuerdo que los claustros de los centros lo tomen, que esté lejos de lo que pueden ser
los cambios cíclicos que se producen en el profesorado, sino que el centro del Instituto de Mendillorri, por ejemplo, que lo va a ser, no solamente tenga un choco, sino un lugar de la memoria, sino que tenga, donde se puede leer libros de memoria crítica con los ojos de vulneración de derechos humanos, sino que el propio claustro aprueba que Mendillorri es una escuela o un instituto con memoria. La Ikastola San Fermín es un colegio concertado. Hay en la Ikastola de Tafalla, es un centro concertado también, es decir, hay centros concertados y públicos. Privados, bueno, es que yo considero que los concertados son privados, pero bueno, con fondos públicos. Entonces están los dos, públicos y privados. Yo quería preguntar una cosa con respecto al tema de escuelas con memoria. Por ejemplo, incluís que hacéis visitas a sumaciones, pero no incluís, o no lo veo, por eso pregunto si las hacéis o no, si hay visitas también a lugares de memoria, que parecería lógico, ¿no? Me sorprendería que no existiera. Sí, en principio, bueno, dentro de las actividades, que no hay tiempo de explicarlo, César planteaba 3 líneas: los cursos de formación, las actividades que se ofertan en los centros y la red de escuelas. Entonces, dentro de las actividades que se ofertan son las visitas a exhumaciones, las visitas a lugares de memoria. En este caso tenemos 3 o 4 recorridos. Hay uno, por ejemplo, que va al Barracón de Igal y al monolito de Vidangoz, a la escuela de Roncal, donde estuvieron los presos, y ahí hemos pasado previamente por el Alto de Loiti, donde hay un cúmulo de fosas donde pudieron morir pues, más de medio centenar, y donde hay también un memorial que se ha construido, en este caso a iniciativa del Ayuntamiento de Sangüesa y de las secciones de memoria histórica, y en el que estuvimos colaborando. Además de eso, se favorecen los intercambios. De hecho, en Gurs, en el Liceo Cipapliel de Olorón, han estado alumnos de Alaix, de Iturrama, de los institutos de Roncal y de Dunkerque. Han venido a la Ikastola San Fermín, hemos ido a Sartaguda, se han hecho recorridos. Y luego en Sartaguda, por ejemplo, pues los encuentros intergeneracionales, que pensaba que me iba a comentar César. El año pasado, este año, en abril, hicimos un encuentro en el Parque de la Memoria de Sartaguda con 400 chicos y chicas de 9 institutos. Allí se hizo una actividad donde primero hubo una explicación global, después hubo 10 rincones donde había una víctima, donde había 30 alumnos y alumnas escuchándoles, donde hubo un taller poético, donde hubo un taller pictórico y después un taller musical, en este caso con el Drogas, aunque hubo que trasladarlo a otro espacio porque empezó a llover. Es decir, sí que hay visitas, esos son los elementos. Nuestra idea es que los lugares de memoria se conviertan en un lugar de convivencia, habiendo sido un lugar de terror. Ese es el objetivo. Hay varias palabras pedidas, Rubén, el chico está... Vale, pensé que iba primero Rafa, pero bueno, puedo preguntar. Bueno, yo soy Eduardo, soy de familia, soy investigador de la Universidad de Oviedo. Agradecer a los ponentes por la intervención, porque me parece muy interesante. Gracias, porque tenemos 5 minutos y 5 las preguntas son las siguientes. En primer lugar, respecto a la ley foral 16/2019, es decir, el trabajo del tema de la represión de cuerpos funcionarios y ultraderechistas de la transición, si esto es una adhesión a la propia ley o no. Lo digo porque, por ejemplo, en nuestra ley la asturiana solo abarca hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78, sin embargo, en nuestra transición, la violación de derechos humanos continúa. De hecho, hay una víctima mortal en esta cárcel en el año 80 en un motín. Y luego también me llama la atención respecto a la cuestión de la simbología. Yo no sé si existe algún tipo de protocolo para la conservación de forma, estable, y no solo en cuanto a la cuestión de las exposiciones, por saber. Y luego también me llama bastante la atención que supuestamente el instituto tiene como paradigma, ¿no?, el reconocimiento a la verdad, la justicia y la reparación, pero en la cuestión concreta de la justicia veo que se apuesta por las exhumaciones, de carácter arqueológico, únicamente de carácter familiar, y no hay, una extensión judicial, cuando se sabe que eso es delitos de lesa humanidad que no prescriben. Yo no sé si en ese sentido el instituto tiene algún tipo de protocolo también, y cuáles un poco las dinámicas por ahí. Y luego, por último, y ya me estoy estudiando, ya lo sé. Es que hay muchos errores pedidos. Bueno, pues lo dejo ahí y seguro que sale. No, vale, intenta hacerlas lo más concreto
Lo último es respecto a las asociaciones que participan en esas comisiones que convergen con el instituto. Ya que hay más asociaciones, ¿cuál es el criterio de participación? Si es los que tienen un mayor recorrido, si es aquellas que tal, si hay otros organismos en los cuales las asociaciones delegan qué asociación va, etc. Vale, si os parece, lo que vamos a hacer es, como hay varias palabras pedidas, vamos a hacer una ronda, intentar formular las cuestiones lo más concretamente posibles para que ellos respondan, porque después nos queda todavía otra actividad con Joseba, ¿vale? Rafa, no sé si tú quieres añadir algo. Sí, yo dos preguntas. En cuanto a los lugares donde se producen exhumaciones de fosas, ¿eso se convierte automáticamente después en lugar de la memoria? ¿Tiene algún estatus que permita mantener la memoria en el lugar o desaparece, ¿no? Y segundo, en cuanto a la eliminación de la simbología franquista, si tenéis alguna experiencia, supongo que sí, y digo por intentar aprender aquí en Asturias, con todo el tema de la presencia de las placas del Instituto Nacional de la Vivienda, que aquí en Asturias plagan 1001 sitios y 1001 comunidades, y si eso lo habéis gestionado con comunidades de propietarios o, bueno, qué políticas ha seguido en ese tema. Vale. Jenny, ¿no? Ana. Yo, bueno, como maestra y como doctoranda quería hacer dos preguntas. La primera, ¿a qué edades van comprendidas estas iniciativas educativas, si se tiene también en cuenta a la educación infantil y a la educación primaria, y si existe en relación al ámbito universitario y a la formación del profesorado alguna iniciativa o asignatura para los profesores y profesoras que se están formando? ¿Se me escapa alguna? Yo quería saber, que una maravilla que habéis presentado hoy, si alguna vez os habéis encontrado con alguna oposición institucional de ayuntamientos o de corporaciones o diputaciones y demás, con un ejemplo concreto. No sé si la gente lo sabe porque pasó desapercibido. Aquí hace 2 semanas el Ilustre Ayuntamiento de Oviedo aprobó una moción de Vox con el apoyo del Partido Popular y el apoyo mucho más entusiasta de Ciudadanos para hacer un monumento, una plaza, un no sé qué, a algo que quiere llamar reconciliación nacional e hispanidad. Lo han dibujado así. Claro, ya se fue preso, pero yo quería saber si la ley de memoria histórica que hemos aprobado, lógicamente puede deshacerse semejante barbaridad que se ha aprobado aquí hace 2 semanas. Así de Vale, lo cerramos aquí, responden y cerramos esta ponencia. Bueno, yo voy a responder a las 3 o 4 más preguntas que no voy a dejar muy claro. El tema de la simbología franquista, las placas de vivienda se gestionan con los propietarios de las viviendas. En su defecto, el ayuntamiento tiene competencias como para quitarlas. El protocolo marca que se le manda un requerimiento al propietario de la vivienda que lo quite porque está dentro de lo que es el texto de simbología franquista. Entonces, si no lo quita, el ayuntamiento puede quitar. Le puede incluso imputar al propietario los gastos, pero no se suele hacer. Es decir, se busca un consenso. Por los criterios de las asociaciones de memoria histórica para participar en las mesas de asociaciones y en la comisión técnica no son numéricos, no son tampoco cualitativos, no son cuantitativos. Es decir, se busca, se reúne, hay dos grandes asociaciones en Navarra. APNA 36 y Amapola del Camino. Amapola del Camino es una coordinadora de asociaciones, de pueblos. Ellos tienen una junta y ellos eligen a una persona que es representativa de todas ellas. APNA elige a otra. Chimparta, que es una organización consolidada, elige a otra. Luego está otro representante de Uso de la Memoria, que es una sociedad, una asociación que en este caso es una fundación que tiene su sede en Tafalla, que también tiene sede en el resto de las provincias la Comunidad Autónoma Vasca, pero que en Navarra tiene pues 300 y pico socios que también están en la mesa. Y luego está la Subvínculo de las Vidas, porque es una asociación histórica, y luego está una iniciativa que surgió en su momento en la cual estaban más o menos todas, que era el Autobús de la Memoria. Entonces, son 6 personas representativas de más o menos todos los sectores de la memoria. Ahí no ha habido nunca ningún problema. Y por lo que respecta a la comisión técnica, hay 2 personas. Una estaría, por decirlo de alguna forma, en el ámbito de APNA Chimparta y la otra está en el ámbito de Amapola. Y tampoco, salvo en los últimos meses que ha habido un problema
porque una persona elegida estaba en Abna y ya no está en Abna, entonces ahí hay un problema que se solucionará en breve. En principio, esa es la situación. Luego, la edad de las actividades educativas, en principio, los cursos de formación van desde infantil hasta secundaria. De hecho, Laura Benadiva, que es una profesora argentina que viene desde hace 10 años, 12, 15 años, todos los veranos, allí, a los inviernos aquí, este año plantea un curso que está dirigido a educación infantil y primaria. ¿Por qué? Pues porque ella ha trabajado además en Argentina, con secundaria y con primaria, el tema de las actividades. De cualquier forma, tampoco vamos a ser tan guays, son fundamentalmente para secundaria. Pero sí que, por ejemplo, la exhumación de verano, donde vino un colegio con alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria, fue impactante. ¿Qué más había por aquí? Lo de las exhumaciones, sí, cuando hay una fosa y es exhumada, pues algunas son declaradas lugares de memoria y otras no. Todas ellas están en el mapa de fosas. Dentro del mapa de fosas hay una capa que es la capa de lugares de la memoria histórica de Navarra, que ya han desarrollado el proceso. Hay que hacer un informe, hay que hacer un informe que tiene que aprobar la Comisión Técnica en materia de memoria histórica, tiene que elevarse al Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra en sesión de gobierno tiene que aprobarlo como lugar de la memoria histórica de Navarra. Aquí hay un problema, y las leyes son problema también, y es que el borrador de la ley de Navarra de lugares de memoria establecía que la responsabilidad económica era de los propietarios con una partida de subvenciones que establecía el Gobierno de Navarra. La modificación que en el Parlamento esto sufrió hizo que la responsabilidad económica de los lugares de la memoria fuera del Gobierno de Navarra. Y esto, hay que ser serios, pues supone un problema económico. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del fuerte de San Cristóbal, que quien lo conozca lo puede cuantificar, pues estamos hablando de cientos de millones de euros a su mantenimiento. Y por lo tanto hay que ser pues, comedidos. El proceso se inicia, llevamos un año tan solo y iremos incrementando. La última. Sí, en la universidad pública lo que se ha comenzado a hacer es a exponer este programa de Escuelas con Memoria los alumnos de cuarto de los grados de maestro, no de una manera sistemática, más bien ha sido un poco a iniciativa de los propios profesores o profesoras que están impartiendo esto. De la misma manera también en el máster de formación del profesorado, pues lo mismo. Pero es verdad, o sea, siendo honestos, que eso todavía en este momento no es que forme parte ni del plan de estudio ni sea una cosa, sino que más bien parte un poco de la iniciativa. Yo creo que también hay que tener en cuenta que muchas cosas tienen que ser así primero. Primero es lanzarlas y ya cuando esto ya las formalizamos. Nosotros no hemos sido partidarios de esperar sentados a que las cosas se resuelvan, sino hay que ir haciendo, y cuando las cosas están encima de la mesa y están haciéndose es cuando ya generan problemas, y entonces hay que resolverlos, hay que formalizarlos. Pero es difícil el proceso contrario, ¿no? Intentar formalizar las hipótesis, mira, es que igual podríamos hacer, mira, estamos haciendo esto y ahora tú, educación, tienes que resolver este problema que tenemos, ¿no? Vale, si me permite. Hay tres preguntas, no las voy a eludir. La oposición institucional a las medidas, diciendo lo de la placa, en principio ha habido una oposición institucional por parte de algunos partidos políticos, en este caso de la derecha, pero lo comentábamos ayer en la cena. Yo creo que en los últimos años lo que yo he percibido, esto es una persona muy personal, ya no hablo de gobierno, lo que yo he percibido es que la derecha navarra, en el tema de memoria histórica, está reconociendo el trabajo que está haciendo. Y eso es importante. Luego, la segunda pregunta. El Instituto Navarro de la Memoria es el tema de la verdad, justicia y reparación. El tema de las exhumaciones, ahí salía también. Eso es otro debate que ha surgido en Navarra, nos daría para mucho tiempo. Nosotros hemos escuchado a las diferentes asociaciones. Hay asociaciones que quieren exhumar, hay quien no quiere exhumar. Hay quien quiere exhumar con jueces, quien no quiere exhumar con jueces. Ese mismo debate ha surgido en los pueblos de la RNH en el Estado español, es un debate largo. Y nosotros en principio tomamos una medida. Exhumamos
y consideramos que los informes periciales que en este caso hace Paco Echeverría como representante de la sociedad de Aranzadi, en un momento determinado tienen validez judicial. Y de hecho, en el caso de la calle argentina, el informe que han hecho pues sirve para ser presentado en público. Esa es la decisión que se tomó, dando por hecho que ha habido todo tipo de planteamientos y de propuestas. También es cierto que ha habido asociaciones que no han querido exhumar en un momento determinado, pero que después han entrado dentro de esta red y que han investigado, han documentado y que están favoreciendo la exhumación. Y hay un sector dentro de la Asociación Navarra que al final no se ha plegado, que no es la palabra, sino que ha comprendido que es un proceso que se puede desarrollar. Sí, no, complementando esto también decir que, bueno, por otra parte, que tampoco es una decisión de la Dirección General, quiere decir que había un mandato legal y un acuerdo programático firmado por las 4 fuerzas que apoyaron al gobierno anterior y las 4 fuerzas actuales. Es decir, tampoco creo que estemos legitimados para modificar quiero decir, yo creo que es un debate que es más amplio, creo que es interesante y me parece que es importante que se haga, y yo solo le pondría una cuestión, ¿no? O un consejo personal totalmente, que no sirva para paralizar. Es decir, mientras hay que seguir haciendo, es muy importante hacerlo, hay que reflexionar, pero hay que hacer, tiene que ir reflexión y acción, tiene que ir porque si no a veces sí que hemos visto riesgos de que los debates paralizantes, y de hecho eso luego genera nuevos debates, y yo creo que eso también es importante. Bueno, y había una última pregunta, que era la de la ley foral 16/2019, los contextos victimológicos que, bueno, fruto de ese acuerdo programático que establece, comentaba César, ahí se establece, y por eso os lo he puesto, memoria histórica y memoria reciente. La memoria histórica tiene unas leyes de las cuales cuelga, y la memoria reciente, en el caso de Navarra, cuelga de otras leyes. Entonces, la ley foral 16/2019, que está recurrida, por cierto, es la ley sobre el que habla de las víctimas de motivación política por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha. Tiene su propio recorrido, que no tiene nada que ver con la ley de memoria histórica. Son leyes diferentes. Otra cosa es que, ¿dónde se ponen en el campo no se pueden poner puertas? Evidentemente. Pero eso nos daría para un debate historiográfico, histórico y de todo tipo. Y que no nos da tiempo a asumir en este momento. Muchas gracias, José. Muchas gracias, César. Pues los encuentros intergeneracionales que pensaba que me iba a comentar César, el año pasado, este año en abril, hicimos un encuentro en el Parque de la Memoria de Sartaguda con 400 chicos y chicas de 9 institutos. Allí se hizo una actividad donde primero hubo una explicación global, después hubo 10 rincones donde había una víctima, donde había 30 alumnos y alumnas escuchándoles, donde hubo un taller poético, donde hubo un taller pictórico y después un taller musical, en este caso con el drogas, aunque hubo que trasladarlo a otro espacio porque empezó a llover. Es decir, sí que hay visitas, esos son los elementos. Nuestra idea es que los lugares de memoria se conviertan en un lugar de convivencia, habiendo sido un lugar de terror. Ese es el objetivo. Sí, hay varias palabras queridas, Rubén, ¿tú estás? Vale, pensé que iba primero Rafa, pero bueno, puedo preguntar. Bueno, yo soy Eduardo, soy de familia, soy investigador de la Universidad de Oviedo. Agradecer a los ponentes por la intervención, porque me parece muy interesante. Gracias, porque tenemos 5 minutos y 5 Las preguntas son las siguientes. En primer lugar, respecto a la ley foral 16/2019, es decir, el trabajo del tema de la represión de cuerpos funcionarios y ultraderechistas de la transición, si esto es una adhesión a la propia ley o no. Lo digo porque, por ejemplo, en nuestra ley la asturiana solo abarca hasta la entrada en vigor de la Constitución del 78, sin embargo, en nuestra transición, la violación de derechos humanos continúa. De hecho, hay una víctima mortal en esta cárcel en el año 80 en un motín. Y luego también me llama la atención respecto a la cuestión de la simbología. Yo no sé si existe algún tipo de protocolo para la conservación de forma, estable, y no solo en cuanto a la cuestión de las exposiciones, por saber. Y luego también me llama bastante la atención que supuestamente el instituto tiene como paradigma, ¿no?,
el reconocimiento a la verdad, la justicia y la reparación, pero en la cuestión concreta de la justicia veo que se apuesta por las exhumaciones, digamos, de carácter arqueológico únicamente, de carácter familiar, y no hay, digamos, una extensión judicial cuando se sabe que eso es delitos de lesa humanidad que no prescriben. Yo no sé si en ese sentido el Instituto tiene algún tipo de protocolo también y cuáles son un poco las dinámicas por ahí. Y luego, por último, y ya me estoy estudiando, ya lo sé. Es que hay muchos errores. Bueno, pues lo dejo ahí y seguro que sale. No, vale, pero es que intentáis hacer las más concretas posible. Lo último es respecto a las asociaciones que participan en esas comisiones que convergen con el Instituto. Ya que hay más asociaciones, ¿cuál es el criterio de participación? Si es los que tienen un mayor recorrido, si es aquellas que tal, si hay otros organismos en los cuales las asociaciones delegan qué asociación va, etc. Vale, si os parece, lo que vamos a hacer es, como hay varias palabras pedidas, vamos a hacer una ronda, intentar formular las cuestiones lo más concretamente posibles para que ellos respondan, porque después nos queda todavía otra actividad con Joseba, ¿vale? Rafa, no sé si tú quieres añadir algo. Sí, yo dos preguntas. En cuanto a los lugares donde se producen exhumaciones de fosas, ¿eso se convierte automáticamente después en lugar de la memoria? ¿Tiene algún estatus que permita mantener la memoria en el lugar o desaparece, ¿no? Y segundo, en cuanto a la eliminación de la simbología franquista, si tenéis alguna experiencia, supongo que sí, y digo por intentar aprender aquí en Asturias, con todo el tema de la presencia de las placas del Instituto Nacional de la Vivienda, que aquí en Asturias plagan 1001 sitios y 1001 comunidades, y si eso lo habéis gestionado con comunidades de propietarios, o bueno, qué políticas ha seguido en ese tema. Vale, Jenny, ¿no? Ana. Yo, bueno, como maestra y como doctoranda quería hacer dos preguntas. La primera, ¿a qué edad van comprendidas estas iniciativas educativas? Y se tiene también en cuenta a la educación infantil y a la educación primaria, y si existe en relación al ámbito universitario y a la formación del profesorado alguna iniciativa o asignatura para los profesores y profesoras que se están formando. ¿Se me escapa alguna? Yo quería saber, es una maravilla que habéis presentado hoy, si alguna vez os habéis encontrado con alguna oposición institucional de ayuntamientos o de corporaciones o diputaciones y demás, con un ejemplo concreto. No sé si la gente lo sabe porque pasó desapercibido. Aquí hace 2 semanas el Ayuntamiento de Oviedo aprobó una moción de Vox con el apoyo del Partido Popular y el apoyo mucho más entusiasta de Ciudadanos para hacer un monumento, una plaza, un no sé qué, a algo que quiere llamar reconciliación nacional e hispanidad. Lo han dibujado así. Claro, ya se fue preso, pero yo quería saber si la ley de memoria histórica que hemos aprobado, lógicamente puede deshacerse semejante barbaridad que se ha aprobado aquí hace 2 semanas. Así de Vale, lo cerramos aquí, responden y cerramos esta ponencia. Lo que quería responder a las 3 o 4 más preguntas, que no voy a dejar muy claro. El tema de la simbología franquista, las placas de vivienda se gestionan con los propietarios de las viviendas. En su defecto, el ayuntamiento tiene competencias como para quitarlas. El protocolo marca que se le manda un requerimiento al propietario de la vivienda que lo quite, porque está dentro de lo que es el censo de simbología franquista. Entonces, si no lo quita, el ayuntamiento puede quitar. Le puede incluso imputar al propietario los gastos, pero no se suele hacer. Es decir, se busca un consenso. Por los criterios de las asociaciones de memoria histórica para participar en las mesas de asociaciones y en la comisión técnica, no son numéricos, no son tampoco cualitativos, no son cuantitativos. Es decir, se busca, se reúne, hay dos grandes asociaciones en Navarra. APNA 36 y Amapola del Camino. Amapola del Camino es una coordinadora de asociaciones, de pueblos. Ellos tienen una junta y ellos eligen a una persona que es representativa de todas ellas. APNA elige a otra. Chimparta, que es una organización consolidada, elige a otra. Luego está otro representante de Uso de Memoria, que es una asociación que en este caso es una fundación que tiene su sede en Tafalla, que también tiene sede en el resto de las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, pero que en Navarra tiene pues 300 y pico socios y que también está en la mesa. Y luego está la Asociación Pueblo de las Vidas, porque es una asociación histórica,
Y luego está una iniciativa que surgió en su momento, en la cual estaban más o menos todas, que era el autobús de la memoria. Entonces, son 6 personas representativas de más o menos todos los sectores de la memoria. Ahí no ha habido nunca ningún problema. Y por lo que respecta a la comisión técnica, hay 2 personas. Una estaría, por decirlo de alguna forma, en el ámbito de APNA Chimparta y la otra está en el ámbito de Amapola. Y tampoco, salvo en los últimos meses que ha habido un problema porque una persona elegida estaba en APNA y ya no está en APNA, entonces ahí ha habido un problema que se solucionará en breve. En principio, esa es la situación. Luego, la edad de las actividades educativas, en principio los cursos de formación van desde infantil hasta secundaria. De hecho, Laura Benadiva, que es una profesora argentina que viene desde hace 10 años, 12, 15 años, todos los veranos, allí, a los inviernos aquí, este año plantea un curso que está dirigido a educación infantil y primaria. ¿Por qué? Pues porque ella ha trabajado además en Argentina, con secundaria y con primaria, el tema de las actividades. De cualquier forma, tampoco vamos a ser tan guays, son fundamentalmente para secundaria. Pero sí que, por ejemplo, la exhumación de verano, donde vino un colegio con alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria, fue impactante. ¿Qué más había por aquí? Lo de las exhumaciones, sí, cuando hay una fosa y es exhumada, pues algunas son declaradas lugares de memoria y otras no. Todas ellas están en el mapa de fosas. Dentro del mapa de fosas hay una capa que es la capa de lugares de la memoria histórica de Navarra, que ya han desarrollado el proceso. Hay que hacer un informe, hay que hacer un informe que tiene que aprobar la Comisión Técnica en materia de memoria histórica, tiene que elevarse al Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra en sesión de gobierno tiene que aprobarlo como lugar de la memoria histórica de Navarra. Aquí hay un problema, y las leyes son problema también, y es que el borrador de la ley de Navarra de lugares de memoria establecía que la responsabilidad económica era de los propietarios con una partida de subvenciones que establecía el Gobierno de Navarra. La modificación que en el Parlamento esto sufrió hizo que la responsabilidad económica de los lugares de la memoria fuera del Gobierno de Navarra. Y esto, hay que ser serios, pues supone un problema económico. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del fuerte de San Cristóbal, que quien lo conozca lo puede cuantificar, pero estamos hablando de cientos de millones de euros a su mantenimiento. Y por lo tanto hay que ser comedidos. El proceso se inicia, llevamos un año tan solo y iremos complementando. Sí, en la universidad pública lo que se ha comenzado a hacer es a exponer este programa de Escuelas con Memoria, los alumnos de cuarto de los grados de maestro, no de una manera sistemática, más bien ha sido un poco a iniciativa de los propios profesores o profesoras que están impartiendo esto. Y de la misma manera también en el máster de formación del profesorado, pues lo mismo. Pero es verdad, siendo honestos, que eso todavía en este momento no es que forme parte ni del plan de estudio ni sea una cosa, sino que más bien parte un poco de la iniciativa. Yo creo que también hay que tener en cuenta que muchas cosas tienen que ser así primero. Primero es lanzarlas y ya cuando esto ya las formalizamos. Nosotros no hemos sido partidarios de esperar sentados a que las cosas se resuelvan, sino hay que ir haciendo, que cuando las cosas están encima de la mesa y están haciéndose es cuando ya generan problemas, y entonces hay que resolverlos, hay que formalizarlos. Pero es difícil el proceso contrario, ¿no? Intentar formalizar las hipótesis, mira, es que igual podríamos hacer, mira, estamos haciendo esto y ahora tú, educación, tienes que resolver este problema que tenemos, ¿no? Vale, si me permite. Hay 3 preguntas, no las voy a eludir. La oposición institucional a las medidas, diciendo lo de la placa, en principio ha habido una oposición institucional por parte de algunos partidos políticos, en este caso de la derecha, pero lo comentábamos en la cena. Yo creo que en los últimos años lo que yo he percibido, esto es una opinión personal, ya no hablo de gobierno, lo que yo he percibido es que la derecha navarra, en el tema de memoria histórica, está reconociendo el trabajo que está haciendo. Y eso es importante. Luego, la segunda pregunta. El Instituto Navarro de la Memoria es el tema de la verdad, justicia y reparación. El tema de las exhumaciones.
ahí salía también. Eso es otro debate que ha surgido en Navarra, nos daría para mucho tiempo. Nosotros hemos escuchado a las diferentes asociaciones. Hay asociaciones que quieren exhumar, hay quien no quiere exhumar. Hay quien quiere exhumar con jueces y quien no quiere exhumar con jueces. Ese mismo debate ha surgido en los foros de la RNH en el Estado español, es un debate largo. Y nosotros en principio tomamos una medida. Exhumamos y consideramos que los informes periciales, que en este caso hace Paco Echeverría como representante de la sociedad de Lanzadi, en un momento determinado tienen validez judicial. Y de hecho, en el caso de la querida Argentina, el informe que han hecho pues, sirve para ser presentado en público. Esa es la decisión que se tomó, dando por hecho que ha habido todo tipo de planteamientos y de propuestas. También es cierto que ha habido asociaciones que no han querido exhumar en un momento determinado, pero que después han entrado dentro de esta red y que han investigado, han documentado y que están favoreciendo la exhumación. Y hay un sector dentro de la sociedad navarra que al final no se ha plegado, que no es la palabra, sino que ha comprendido que es un proceso que se puede desarrollar. Sí, no, complementando esto también decir que, bueno, por otra parte, que tampoco es una decisión de la Dirección General, quiere decir que había un mandato legal y un acuerdo programático firmado por las 4 fuerzas que apoyaron al gobierno anterior y las 4 fuerzas actuales. Es decir, tampoco creo que estemos legitimados para modificar quiero decir, yo creo que es un debate que es más amplio, creo que es interesante y me parece que es importante que se haga, y yo solo le pondría una cuestión, ¿no? O un consejo personal totalmente, que no sirva para paralizar. Es decir, mientras hay que seguir haciendo, es muy importante hacerlo, hay que reflexionar, pero hay que hacer, tiene que ir reflexión y acción, tiene que ir porque si no a veces sí que hemos visto riesgos de que los debates paralizantes, y de hecho eso luego genera nuevos debates, y yo creo que eso también es importante. Bueno, y había una última pregunta, que era la de la ley foral 16/2019, los contextos victimológicos que, bueno, fruto de ese acuerdo programático que establece, comentaba César, ahí se establece, y por eso os lo he puesto, memoria histórica y memoria reciente. La memoria histórica tiene unas leyes de las cuales cuelga, y la memoria reciente, en el caso de Navarra, cuelga de otras leyes. Entonces, la ley foral 16/2019, que está recurrida, por cierto, es la ley sobre el que habla de las víctimas de motivación política o funcionarios públicos y grupos de extrema derecha. Tiene su propio recorrido, que no tiene nada que ver con la ley de memoria histórica. Son leyes diferentes. Otra cosa es que, ¿dónde se ponen en el campo no se pueden poner puertas? Evidentemente. Pero eso nos daría para un debate historiográfico, histórico y de todo tipo. Y que no nos da tiempo a asumir en este momento. Muchas gracias, José, y muchas gracias.